El estrés y los traumas, yo creo que si en tu infancia has tenido alguna herida sin sanar, de hecho Gabor Maté en sus libros ahora se habla más de esto que hace 16 años cuando fui diagnosticada. Y el estrés puede acelerar muchísimo que se desencadene una enfermedad autoinmune. Yo en aquel tiempo vivía completamente bajo estrés, muchísimo todo el día trabajando, no descansaba, no atendía a mi cuerpo, desconectada. Y nadie, es verdad que en la medicina no te dicen que el estrés puede provocar una enfermedad autoinmune, pero yo creo ya con todo lo que sé hoy en día que fue muy probable. Yo ahora mismo estoy diariamente con mi tribu autoinmune, que ya sabéis que tengo en Instagram, donde tenemos un grupo en Telegram, hay personas de un montón de países, también en España. Yo veo lo que le pasa a otras personas y pienso si me va a pasar a mí, que no tiene por qué pasarme a mí, porque cada mujer es diferente, pero necesito estar constantemente agarrándome al presente, no compararme con las demás. Y esto, por tanto, esa incertidumbre me produce mucha ansiedad de enfrentarme a numerosas pruebas. Siempre tengo nervios, pues imaginaos, vamos constantemente al médico, pues cada 3 meses reumatóloga, análisis de reumatología, análisis inmunología, hay que ir al oftalmólogo, hay que ir al ginecólogo, hay que ir a un montón de especialistas según las afectaciones que tengamos y cada espera en la sala de espera, cada espera por los resultados es siempre ansiedad, ¿no? Entonces, esos son un poco los desafíos que tengo ahora mismo. One, two, three, four. Hoy, en un nuevo episodio del podcast Saludablemente Mujer, conversaremos con Rocío Fariña, española, coach ejecutiva y en salud diagnosticada con el síndrome de Sjögren, quien transformó su experiencia en una misión de divulgación sobre esta enfermedad autoinmune. Rocío nos compartirá su perspectiva única sobre esta condición y las herramientas que a ella le han ayudado a sobrellevarla. Si no lo has hecho todavía, recuerda de suscribirte para que no te pierdas los nuevos episodios y si te gusta el podcast, coloca un review. Nos encantaría saber de ti. Rocío, bienvenida a nuestro podcast. Qué gusto tenerte con nosotras. Y bueno, vamos a entrar de lleno con la primera pregunta. ¿Podrías contarnos un poco sobre tu trayectoria personal y profesional y cómo surgió el diagnóstico de esa enfermedad? Cuéntanos un poquito. Lo primero, Valentina y Yanira, muchísimas gracias por invitarme a vuestro podcast. Ay, Estoy perdón, soy Valeria, emocionada. no Valentina, se parece, pero no Ah, importa. Valeria, perdona, Valeria, que es la niebla mental del Sogren. Tranquila. Es para Como mí un mira, como honor. decimos Valeria y yo, esto siempre es culpa de la menopausia. Todo es culpa de la menopausia, se nos olvida todo. Sí, 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 muy importante también el Sogren con menopausia, que se solapan los síntomas, pero eso ya es otro melón para otro podcast. Pues es un honor para mí estar aquí con vosotras hoy. Os cuento de mi vida. Pues yo viví hasta los 24 años en una aldea de Galicia, que es una provincia del norte de España, y estudié allí Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Coruña. Ujú, Y empecé a trabajar allí como consultora y auditora y en 2008 tenía 24 años y tuve la oportunidad de entrar a trabajar en una auditora multinacional en Madrid. Entonces decidí que me mudaba y nos vinimos mi pareja y yo juntos y iniciamos aquí una vida en común. En esa auditora trabajé 6 años y luego ahí me diagnosticaron el Sjögren, que luego os contaré. Y desde hace 10 trabajo en el departamento financiero de una empresa, llevando finanzas y contabilidad y reporting. Y desde hace 2, 3 años estoy más orientada también en recursos humanos. Y sobre la enfermedad, pues como os decía antes, la enfermedad de Sjögren surgió a finales de 2010. Yo estaba en una época de muchísimo estrés en la auditoría. Es un trabajo muy exigente, donde trabajaba muchísimas horas al día y empecé a notar que por las mañanas me costaba moverme. ujú, Llegué a estar completamente inmovilizada. No podía ni cambiarme de postura en cama, ni por las mañanas vestirme, me tenían que ayudar, me ayudaba mi marido, era muy difícil todo. Pero a medida que avanzaba el día, iba mejorando hasta alcanzar la movilidad total. Entonces yo seguía sin parar, ¿no? Ya sabéis, la vida que no paramos y pues venga, ya que me puedo mover, sigo moviéndome y sigo trabajando. Y después de muchas visitas por urgencias, aquí en Madrid, por fin llegó el diagnóstico de la enfermedad de Sjögren, que es una enfermedad autoinmune, reumática y sistémica,
y que afecta principalmente a todas las glándulas exocrinas del cuerpo. Produce muchísima sequedad, mucha fatiga, puede producir daños en órganos vitales, molestias en el estómago. Y entonces empecé a compaginar el trabajo en la auditora con muchísima medicación y con la asistencia continuada a un montón de especialistas. Wow. Rocío, algo que te hayan dicho sobre qué disparó estos síntomas o simplemente fue la condición autoinmune de tu cuerpo que hizo que empezaras a presentar todas estas condiciones, ¿no? Lo de la sequedad, la fatiga, la inmovilización como tal. El estrés Ok. y los traumas, yo creo que si en tu infancia has tenido alguna herida sin sanar, de hecho Gabor Maté en sus libros ahora se habla más de esto que hace Ujú, 16 ujú. años cuando fui diagnosticada. Y el estrés puede acelerar muchísimo que se desencadene una enfermedad autoinmune. Yo en aquel tiempo vivía completamente bajo estrés, muchísimo todo el día trabajando, no descansaba, no atendía a mi cuerpo, desconectada. Ok. Y nadie, es verdad que en la medicina no te dicen que el estrés puede provocar una enfermedad autoinmune, pero yo creo ya con todo lo que sé hoy en día que fue muy probable. Es increíble. Mira, la otra vez y bienvenida, Rocío, Gracias. al podcast, pero la otra vez, bueno, hace un tiempo, ¿no? Estaba escuchando a Deepak Chopra y él decía que el 90% de las enfermedades más o menos que son causadas por el estrés, ¿no? Y nosotros tuvimos la oportunidad, porque en general, cuando nosotros nos enfermamos y cuando hay estas enfermedades autoinmunes, nosotros tenemos diferentes genes que se prenden y se apagan, ¿no? Y cuando uno estudia, como la epigenética, que tuvimos la oportunidad hace un tiempo de entrevistar a Ale Álvarez, coach, o sea, que ha pasado su vida estudiando la epigenética, que es el estudio de cómo se comportan los genes. Y los genes se prenden y se apagan por causas, por situaciones, y tal vez en tu caso, pues se prendieron, estaban ahí y se prendieron por todo el estrés, y por eso es tan importante, y es algo que Valeria y yo siempre hablamos en el podcast, es tan importante uno trabajar toda la parte preventiva para que estas cosas no pasen y cambiar el ambiente, ¿no? O sea, y cambiar el ambiente significa tal vez, no sé, que no tengas comida que no deba, cambiar el ambiente es que hagas ejercicios, que medites, porque todo eso te puede ayudar a que esos genes se queden apagados, ¿no? Eh, Rocío, ¿cuáles son, o sea, hablaste un poco de la enfermedad y yo creo que tal vez nuestra audiencia no tiene, como nosotras, no tenemos tal vez toda la información de qué es esta enfermedad, pero ¿cuáles son esos mayores desafíos que tú enfrentas en el día a día debido a tu enfermedad? Sí, actualmente mis mayores afectaciones son los ojos secos. Mis ojos no producen lágrima, por tanto, tengo 4 tapones de silicona en los lagrimales. Y estoy continuamente, pues, durante el día echándome varios colirios y para dormir tengo que utilizar una pomada porque de noche, si no, la sequedad es tal que es muy complicado. Luego tengo la boca muy seca. Yo para hacer esta entrevista pues me he tomado me he echado un colutorio de boca seca y probablemente me veáis con el vaso porque para hablar y no tener esa disfonía que tengo siempre de base, pues necesito siempre estar hidratándome, porque tengo atrofia de las glándulas salivales también. Luego tengo problemas gastrointestinales, reflujo y gastritis diagnosticados, además ahora también tengo problemas de SIBO y estoy con probióticos, yendo continuamente a digestivo y demás. Mucha hinchazón, molestias. Y luego la fatiga a mí es lo que más me incapacita. Porque la fatiga es algo muy difícil de explicar y es invisible y es incapacitante. Me ves estupenda, pero puedo estar muy fatigada. Actualmente mi hijo tiene casi 4 años y también es un desafío ser madre de un niño pequeño en estas circunstancias, Claro. que es una de las razones por las que surgió lo de madre autoinmune. Y aquí mi pareja hace una gran labor. Es un padre muy corresponsable y en mis peores días él hace labores como bañar al niño, es algo que yo casi no hago. Normalmente lo hace él, ¿no? Es otro tipo de rutinas diarias que tenemos, porque yo a esas horas del día muchas veces estoy muy cansada y me tengo que ir a la cama antes que ellos, que no es habitual cuando tienes un hijo pequeño, ¿no? Normalmente las mujeres, por decirlo, normales, primero acuestan a los niños, luego hacen un poco de vida social con su pareja y luego se acuestan. Pues aquí funcionamos de otra manera. Y otro gran desafío es la incertidumbre.
Yo ahora mismo estoy diariamente con mi tribu autoinmune, que ya sabéis que tengo en Instagram, donde tenemos un grupo en Telegram, hay personas de un montón de países, también en España. Yo veo lo que le pasa a otras personas y pienso si me va a pasar a mí, que no tiene por qué pasarme a mí, porque cada mujer es diferente, pero necesito estar constantemente agarrándome al presente, no compararme con las demás. Y esto, por tanto, esa incertidumbre me produce mucha ansiedad de enfrentarme a numerosas pruebas. Siempre tengo nervios, pues imaginaos, vamos constantemente al médico, pues cada 3 meses reumatóloga, análisis de reumatología, análisis inmunología, hay que ir al oftalmólogo, hay que ir al ginecólogo, hay que ir a un montón de especialistas según las afectaciones que tengamos y cada espera en la sala de espera, cada espera por los resultados es siempre ansiedad, ¿no? Entonces, esos son un poco los desafíos que tengo ahora mismo. Es interesante, Rocío. Yo tengo una amiga que ella tiene una enfermedad autoinmune también, tiene MS, múltiple esclerosis, esclerosis múltiple, perdón. A ella también, o sea, a ella también le cuesta cada vez que va al doctor a ponerse la nueva enfermedad y ver a todas estas otras personas que tal vez ni se pueden mover y puedo relacionar lo que tú puedes estar sintiendo a través de lo que ella siempre me dice. Ella está perfecta, perfecta. ¿Por qué? Porque ella come bien, ejercita todos los días, trabaja, estar en el presente y todo, pero obviamente a uno le afecta eso. Y yo creo que independientemente de la enfermedad, tocaste un punto muy bonito, porque es vivir el presente. Nosotros tal vez no tenemos enfermedad, pero nos estamos comparando tal vez con otras madres, o sea, seré buena mamá, o por qué yo estoy pasando esto como emprendedora y las otras gente no, y este tiene éxito y yo no. Siempre nos vivimos comparando y nosotros somos personas únicas. Y lo único que podemos hacer viviendo en el presente es trabajar en nosotros mismos, ¿no? Y no, porque esa ansiedad viene del futuro. ¿No? De estar en el futuro y viendo a otras personas de lo que están viviendo y que tal vez tú vas a pasar también por lo mismo. Y dejas de vivir ese momento presente que es donde tienes a tu hijo, donde tienes a este esposo espectacular que se encarga de todo. Y sí, o sea, te escucho definitivamente. Así es, así es. Y yo también rescato el tema de que siempre pienso que vivimos en una época muy, en muchos sentidos, una época bendecida porque podemos tener acceso a descubrir qué es lo que nos está pasando. Imagínate, tú empezar a sentir todos estos síntomas en tu día a día. Y no sé hace cuánto, y luego tal vez nos puede contar, tú que has investigado mucho sobre la enfermedad, hace cuántos años se empezó a diagnosticar adecuadamente la enfermedad de Sjögren. Pero yo no sé, hace 50 años, no sé si existía hace 50 años, tal vez mucha gente lo padecía porque son condiciones que el mismo cuerpo las va produciendo y no tenían un diagnóstico certero. Y claro, vivir con esa incertidumbre y esa angustia lo puedo palpar. Por otro lado, también rescato el que tengas una comunidad ahora. Tú decías una comunidad en Instagram, una comunidad en Telegram, donde la gente puede sentirse acompañada en un proceso que no deja de ser complejo, pero creo que en cualquier condición que uno tenga de salud, el sentir que no estás solo hace una diferencia gigantesca, el estar acompañado, ¿no? El sentirte que tú no estás batallando solo, sino que hay un grupo de gente que está igual que tú y que te sostiene y te dice, vamos, vamos juntos de la mano y aquí nos arreglamos y aquí no estamos solos. Eso me parece que es súper rescatable y te felicito porque además de todo lo que haces, trabajar, llevar tu casa, criar un hijo que, vaya, no es cosa fácil. Además, estás apoyando a otra gente y ayudando a otros. En este contexto, Rocío, cuéntanos, ¿qué más te gustaría que la gente supiera sobre tu enfermedad? A ver, la enfermedad de Sjögren es importante saber que no es solo sequedad. Puede Ujú, afectar a órganos vitales, puede afectar al sistema nervioso, causarte neuropatías del sistema nervioso central o del periférico. Es una enfermedad inflamatoria, ujú, autoinmune, invisible y que debe ser tratada periódicamente por especialistas y de manera crónica. Como os decía antes, se caracteriza por el desgaste de las glándulas exocrinas. Entonces es mucho más que un síndrome que hasta ahora se le llamaba síndrome, ya ha sido reconocido este año como enfermedad. En Estados ujú, Unidos ya es reconocida como enfermedad, si bien a España pues llegará
por todos los protocolos médicos y demás en 2028, ya la definición final, pero ya está categorizada como enfermedad. Ok. Entonces, es una enfermedad muy importante y lo que decíais dos puntos muy importantes que son, primero, el diagnóstico. El diagnóstico de Sjögren, a lo mejor estás 10, 15 años sin ser diagnosticada porque muchas veces no se identifica qué es lo que está pasando hasta que no tienes un brote grande como tuve yo el de arteritis. Me hicieron unos análisis de inmunología y salieron los anticuerpos en Mm, sangre. Muchas ujú, veces no sabes qué es lo que está pasando y se tarda mucho en diagnosticar. Por eso es un alivio cuando llega el diagnóstico, porque aunque las etiquetas no son buenas para algunas cosas, para cosas como estas, para mí sí han ujú, sido buenas, porque por fin me pones una etiqueta a todo lo que me pasa, que es mucho. tal cual. Entonces, pues eso, transmitiros eso y luego lo que decías de no estar sola. Yo estaba muy sola al principio porque aunque en España hay una asociación que ya en 2011 estaba, la Asociación Española de la Enfermedad, no había Instagram, no había tanta información en redes en España. Me hice Twitter en 2012 porque en Estados Unidos tenéis la Sjogren's Foundation y en Ujú. Canadá hay otra. Y ahí había muchísima información que estaba en inglés, pero empecé a nutrirme de ahí, pero estaba totalmente sola. Tener una tribu donde te sientas validada, vista y entendida es impagable y fue una de las razones por las que yo creé Madre Autoinmune, por si conseguía que alguien no se sintiera nunca más sola y supiera que ahí estaba, pues por lo menos aunque se impacte a una persona, ¿no? Como decíais antes, pues a alguien le habré aliviado un poco la vida autoinmune. ¿Cuánta gente tienes en tu comunidad, Rocío? Si nos puedes, si sabes, si se puede compartir. Pues estamos, no sé, ahora mismo estamos como 2.300 personas Wow. en Madre Autoinmune, luego en el grupo de Telegram como 160, luego he hecho también, recientemente he creado grupos de Telegram por ciudades en España y por países, porque hay gente de Costa Rica, de Colombia, de México, hay en Argentina, no solo en España, también por ciudades para que tomen un café juntas. Ya me consta que han empezado a tomar café juntas algunas de esas mujeres. De hecho, el 31 de mayo en Madrid organizo un evento para hacer tribu en Madrid con una doctora en nutrición que nos va a dar una charla, porque tengo el proyecto online de conexiones autoinmunes que creé el año pasado, donde invito a expertos y a pacientes a visibilizar la enfermedad, pero también veía que era necesario ese café presencial que te da el dar un abrazo a una persona que te entienda, ¿no? Entonces me escriben y me dicen, ya hemos tomado un café, estamos en contacto, tenemos un grupo. Y vamos, es que es maravilloso escuchar eso. Qué Qué lindo. lindo. O sea, yo creo que lo más importante, Rocío, y es lo que siempre hablamos, o sea, si tú ves el caso de Valeria, Valeria empezó a hacer esto porque tuvo una menopausia precoz, ¿no? Ujú. Yo lo que estoy haciendo es también por lo que yo he vivido, y tú lo que estás haciendo es, tú estás ayudando a tal vez esa persona desde hace unos años antes que estaba toda desenfocada, que no sabía qué estaba pasando, y estás ayudando tantas personas, y de verdad que te reconozco por eso. Cuéntanos un poquito, yo creo que cada vez que tenemos enfermedades, siempre recurrimos obviamente a los fármacos, pero Vale y yo, pues como estamos en el bienestar integral, nosotros siempre utilizamos métodos alternativos para muchas cosas. Bueno, si es el estrés, medita, no tienes energía, tal vez come comidas que te den energía, etcétera. Cuéntanos algunas veces, o sea, ¿qué métodos alternativos pueden ayudar para mejorar esta enfermedad? Sin duda, es muy importante lo que dices. Los métodos alternativos yo creo que han sido la clave de mejorar mi enfermedad. Yo al inicio, imaginaos, todo era, tomé hasta una quimioterapia, el metotrexato es una forma de quimioterapia. El primer año me mató todo el cuerpo y luego estuve 8 años tomando hidroxicloroquina, he tomado corticoides, antiinflamatorios, todo y al final nada acababa de hacerme estar bien, aparte de estropearme la microbiota y ya sabéis lo que luego pasa, que te afecta psicológicamente también todo lo que pasa en la microbiota. Entonces, de lo que yo he probado la acupuntura, que la descubrí cuando estaba buscando embarazo y me pareció increíble para tratar la ansiedad. Y me consta también que es muy buena para tratar enfermedades autoinmunes, aunque todavía no he ido para otras dolencias. Fui en su día por eso, por la búsqueda de embarazo y por la ansiedad. La terapia psicológica, por fin reuní la valentía para ir a terapia con 35 años
Y desde entonces estoy acompañada por una terapeuta que me ayuda muchísimo a enfrentarme al día a día y a darme herramientas de manejo emocional que repercuten positivamente en mi estado, porque al final, si tengas o no una enfermedad, todos estos temas que que habláis en vuestro podcast, de poner límites, de decir no, de gestionar la energía, de rodearte de personas que te nutran, todo esto afecta, estés o no enferma, a tu energía, y más si eres autoinmune. Luego Mm. también el coaching. Yo descubrí el coaching a finales de 2019 y desde entonces por eso estudié coaching, porque en el coaching yo encontré que esas conversaciones que me hacía un coach, en su caso fue una coach, mi primera coach que fue Flori, a la que le mando un beso para cuando me escuche, y a mi amiga Raquel, que fue la que me invitó a ser una coach invitada, fue increíble. Me ayudó tanto a bajar la autoexigencia, que bajó la autoexigencia, empecé a trabajarla en mi vida y es que eso afectaba a mi sistema inmune y afectaba a mi Mm. sistema nervioso. Entonces me empecé a dar cuenta de cuánto me estaba impactando el estrés en mi vida autoinmune, ¿no? Entonces al final es todo hacer todos estos tratamientos alternativos para encontrar formas de manejar el estrés y el dolor, que tenemos dolor crónico. Yo sufro dolor habitualmente y tengo un umbral del dolor bastante alto, ¿no? Pero vivo habitualmente todo esto que os he contado, pues son molestias que a veces duelen. Y luego la alimentación. La alimentación es importante que sea antiinflamatoria para personas con Sjögren, aunque siempre incido en que no haya culpa. Es decir, de nada vale que la dieta sea antiinflamatoria si vivimos con unos picos de estrés Ujú. elevadísimos. Es útil para mejorar el estado general, pero siempre supervisada por nutricionista, por digestivo, ver tu caso particular, ves cómo estás también, cómo estás psicológicamente y vamos, en el ámbito personalizado, ver cómo estás. Y eso es un poco lo que yo hago, aparte de lo que os contaba antes, leer, escribir y buscar la belleza. Y es que para mí buscar la belleza creo que es un alivio de la vida. Es algo que es gratuito. No, si miráis al cielo, o sea, yo ahora estoy viendo el cielo azul, los árboles verdes, el cielo, los atardeceres, los amaneceres, es que son. Todo. O fijarte ahora en mayo. En mayo aquí en Madrid es que las flores salen de todos los colores. Es que no sé cómo explicaros, que es buscar la belleza, ¿no? Que es una forma de alivio, de la gratitud, de lo que a mí me ha servido mucho es foco en lo que sí puedo hacer hoy. Quizás no puedo hacer una actividad, pero puedo o modificarla o hacer otra, ¿no? Entonces siempre trabajar mucho eso. Qué lindo, y qué gusto escuchar, porque Jan y yo somos súper pro terapias alternativas. Qué bueno saber que tomas esas opciones también junto con tu medicación, junto con lo que tu médico te receta o tu doctora te receta para que puedas aliviar los síntomas. Pero qué bueno saber que también consideras otras opciones que son súper válidas. Yo soy súper fan de la acupuntura, lo he hecho por años. También soy fan de la terapia, también lo he hecho por muchos años. Creo que sin duda bajar el nivel de estrés nos da un respiro, no solo a nuestras actividades diarias, sino también a nuestro cuerpo. Le ayudamos, porque vivir todo el tiempo en ese ritmo de pelea, huida, el peligro constante no hay realmente un peligro, pero nosotros lo percibimos como tal, y vivir en ese constante estrés, yo sí pienso y sí considero, y creo que Yanni también igual que yo, que definitivamente muchas enfermedades vienen por el estrés no manejado adecuadamente. Así que bueno, también te reconozco eso y me alegra muchísimo que lo tomes como parte de tu rutina para mantenerte de mejor manera con los dolores y tal, ¿no? Ya nos contaste un poquito, pero quisiera que nos ahondes un poco más sobre cómo inició tu comunidad y qué otros nuevos proyectos tienes, porque sé que tienes otras cosas ahí, aparte de estas reuniones planeadas, ¿no? Sí, pues a ver, todo esto vino, claro, fue una transformación mía, porque, claro, si me conocéis antes de la pandemia, yo era, pues, bueno, ya os imagináis, ¿no? Pues una persona que trabajaba todo el día, el trabajo era mi prioridad en la vida, además venía, pues, de trabajar en una multinacional auditora vamos, eso es, pues, mucha exigencia y todo el foco era en el trabajo, en el no parar, en el desarrollo profesional, en la carrera profesional, y estaba bastante desconectada de mí misma. Había dejado la lectura, yo escribía de pequeña, lo había dejado por estudiar, pues por la carrera, trabajar y demás.
Entonces, como os decía antes, justo antes del confinamiento, tuve la suerte de ser coach invitada de la Escuela Europea de Coaching, que cuando haces prácticas, pues puedes hacer coaching a amigos o conocidos de otros compañeros. Y ahí fue cuando dije, wow, ¿qué es esto? ¿No? Descubrí el impacto de algo, ¿cuál es la magia del coaching? Vosotras además que sois coach, que es parar, que una persona pare a reflexionar sobre dónde está, dónde quiere estar o sobre qué necesita en su vida, algo tan sencillo como eso, pero como no paramos, pues no lo hacemos, ¿no? Entonces justo ahí llegó la pandemia y además de seguir indagando sobre el coaching, que yo ya no dejé de leer sobre ello desde entonces, recuperé la escritura. Y yo de pequeña había ganado incluso un premio a nivel de Galicia, había quedado tercera de relatos y poemas, pero se me había olvidado que la escritura era terapia. Entonces, en junio de 2020, abrí un blog, decidí vencer la vergüenza y abrí una cuenta de Instagram, que es la otra, la que nació antes que Madre Autoinmune, que se llama Poeta de Aldea, donde yo decidí vencer la vergüenza y compartir poemas y reflexiones. Y ahí empezó a surgir pues personas que también me decían lo que escribes me da calma, me da paz, lo que escribes me encanta, sigue escribiendo. Y abrí también un blog, una newsletter que horas de Substack y iba compartiendo temas. ¿Qué pasa? Que yo en aquel momento yo no quería por vergüenza, porque podía tener repercusiones en el trabajo o en mis futuros trabajos por cuenta ajena. Yo no quería decir a nadie que tenía Sogre ni quería que visibilizarme, ¿no? Entonces yo nunca ponía nada publicado, pero sí que comentaba individualmente a mujeres o en comentarios de personas, de ginecólogos, de médicos, pues yo ponía comentarios. Y de esos comentarios cada vez me escribían más chicas, sobre todo mujeres son las que me escriben, donde me preguntaban cómo haces para estar embarazada con Sjögren, cómo haces para, cómo gestionas el ojo seco, dónde te pusieron los tapones lagrimales, pues cosas que de este tipo, ¿no? Entonces yo vi que era muy útil esa parte, pero que yo no me atrevía a publicar sobre ello. En aquel momento yo creía que mostrar mi vulnerabilidad era una debilidad, ¿vale? Cosa que el coaching Mm, me demostró que no, que era una fortaleza y conectaba a otras personas. Entonces, pues pasó eso, yo me empecé a escribir, nació mi hijo y fue una transformación, la maternidad que os podéis imaginar y ahí ya dije, no, pues mira, en eso, entre que seguí con el coaching, seguí recibiendo terapia, decidí que iba a abrir la cuenta de Madre Autoinmune y la abrí sin decirle a nadie que la abría. Solo a mi marido le dije, he abierto esto, nadie sabe que soy yo, voy a empezar a publicar cosas. Y vamos, sí, ha sido muy útil porque ya veis que al final ha sido una comunidad, es una comunidad muy bonita donde ya no es solo lo que veis vosotras en Instagram, sino que cada día respondo, he llegado a responder 20 o 30 mensajes al día. ujú, Yo no dejo ningún mensaje sin contestar. De momento estoy consiguiendo no dejar ningún mensaje sin contestar y con todas las dudas que tiene cada persona, con lo que a mí me ha servido. Y ahí nació lo de Madre Autoinmune, que ha ido creciendo, pues como os he contado. Pues yo ya el año pasado, después de la terapia, después de certificarme yo como coach, dije, mira, voy a salir aquí en vídeo, voy a hacer directos a médicos, voy a visibilizar la enfermedad, creo que ya es momento, ¿no? Y ya está. Y que sea lo que Dios quiera. Y he salido, pero quien me conoce de antes sabe que es algo muy transformador en mí porque antes no lo hubiera hecho. 5 años antes estaba en otro modo, ¿no? Y entonces, pues nada, en 2024 pues coincidió que me certifiqué en la Escuela Europea de Coaching como coach ejecutiva para mi labor de recursos humanos en la empresa. Y ahí yo inicialmente cuando empecé a estudiar coaching era porque me gustaba para manejo emocional en general, no lo orientaba con la salud. Entonces, contando este proyecto a los profesores y a amigos y amigas me decían, pero es que ya estás haciendo. Entonces, si eres coach de salud, tú ya estás haciendo esa labor realmente. Así puedes profesionalizarte para poder hacerlo mejor. Y de ahí surgió que me especialicé este año en coach de salud y, y quiero seguir aprendiendo para seguir teniendo la mejor formación para acompañar a aquellas personas que lo necesiten. Y eso, pues con todo este rollo que os he contado, pues esa es un poco mi vida ahora, ¿no? Pues tengo mi trabajo a jornada reducida, porque en España, hasta los 12 años del niño, puedes reducir tu jornada y también tu salario en la parte proporcional. En mi tiempo libre gestiono la comunidad autoinmune, que como os dije antes, pues ya estamos como unas 2.400 personas, más el grupo de Telegram, luego hay una newsletter y los mensajes personalizados que respondo. Tengo también clientes de coaching personal
Y ahora estoy teniendo conversaciones con un montón de personas para, en un futuro me gustaría pues hacerlo ya más paquetizado, para que también sea más sencillo, porque muchas veces la misma pregunta la respondo muchas veces, ¿no? Me he dado cuenta que al final pues, los tapones lagrimales, pues quizá poder hacer una web, poder hacer un vídeo donde yo pueda aportar ese valor y ya ha llegado el punto pues sí, también monetizarlo, ¿no? Oye, pues este valor te lo doy, además de lo de Instagram, que lo tienes todo a disposición, pues si quieres más valor añadido, aquí tienes un vídeo, aquí tienes una formación, me gustaría hacer un podcast, me gustaría hacer talleres, que voy a hacer el primero la semana que viene en Madrid, que aunque no, yo lo organizo, no participo, pero al final es para crear, para potenciar mi tribu en Madrid. Y en eso estoy ahora. Y todo esto poco a poco, porque mi hijo va a cumplir 4 años y quiero estar mucho con mi hijo. Quiero ser una madre muy presente y por eso os cuento estas ideas, pero no sé cuándo saldrán. Pero tampoco hay prisa. Ujú. Qué lindo. La verdad es que tienes una historia tan inspiradora, Rocío, y yo, de parte de toda la gente a que estás ayudando, gracias, te lo digo. Eh, Tú eres el tipo de personas que hace el cambio en el mundo, ¿no? Así que te reconozco por eso. Rocío, Gracias. ¿tienes algún consejo tal vez para esa persona que acaba de recibir el diagnóstico y está perdida o perdido y no sabe por dónde empezar? A mí me ayudó muchísimo asociarme. Yo soy socia de la Asociación Española de Sogren. Me ayudó muchísimo asociarme porque ahí están personas que tienen mi enfermedad y ahí está una asociación consiguiendo cosas para las personas que tienen la enfermedad. Y ir en grupo siempre puedes tener más opciones. Por ejemplo, consiguen descuentos en medicinas. Aquí hay seguridad social, pero la mayoría de colirios no están subvencionados, por ejemplo, ¿no? Pues ellos consiguen eso, consiguen traer a médicos a dar charlas y consiguen, tienen siempre tiempo para ti, tienen un tiempo para atender una parte personal y emocional que los médicos actualmente no tienen. Entonces creo que es muy útil formar parte de la asociación. Y aparte que tienes si te asocias, pues ahí no vas a tener juicios, ¿no? Van a ser personas como tú que tienen la misma enfermedad y no te van a juzgar y va a ser un espacio de confianza. Y luego yo recomiendo muchísimo, aparte de los tratamientos no farmacológicos que dije antes, empezar por la terapia y por el coaching, porque muchas veces cambiando también la mirada y viendo todo aquello que te está drenando y quitando energía, puedes ordenarte para afrontar mejor el día a día con la enfermedad. Em, Rocío, rescato algo que dijiste en la anterior pregunta, que es que te has ido a lo largo del tiempo y por tus diferentes, tanto en el trabajo, en tu trabajo como pues formal y también con el tema del Soren, has ido certificándote a lo largo del tiempo como coach, lo cual admiro totalmente porque además de trabajar, lidiar con los síntomas de la enfermedad, criar a tu hijo y además seguir preparándote y tener tu comunidad, no, bueno, ya, no me voy a quejar nunca más, porque, wow, sacas fuerza y tiempo impresionante. Desde ese rol de coach que tienes, te lo has estudiado y te has preparado como tal, ¿qué te gustaría conseguir para ayudar a personas con problemas de salud? Pues a ver, como coach ejecutiva y de salud, me gustaría acompañar a personas desde varios lugares. Por un lado, a quienes son diagnosticados de una enfermedad crónica en pleno desarrollo de su carrera profesional, que es lo que me pasó a mí, a las mujeres con enfermedades crónicas que quieren ser madres y que además puedan estar trabajando por cuenta ajena, que es también lo que me pasó a mí, y desde esa mentoría que puedo hacer, pues hacerles coaching y luego el apoyo desde que piensan en ser madres durante la crianza, sobre todo la crianza con enfermedad autoinmune, pues tiene también Ujú. esos desafíos que os comentaba. Luego, tanto a hombres o a mujeres con enfermedades crónicas o autoinmunes que quieren aprender a gestionar las emociones que les genera la enfermedad. Para esto, pues, ¿qué trabajamos? Pues lo que se están contando de lo que les pasa y lo que les pasa con lo que otros les dicen, ¿no? Que es muy importante en el coaching. Y un proceso estándar de coaching pues suelen ser de 4 a 10 sesiones. Se trabaja un objetivo y no suele ser más, salvo que cambiemos de proceso o necesitemos más sesiones, pero es un periodo corto. Puede ser muy transformador, pero es corto, no es como una terapia que te metes en una relación a largo plazo. Entonces, ese sería el coaching que ahora mismo estoy haciendo y con el que he empezado. Rocío,
No sé, para la persona que nos está escuchando que tal vez está pasando por esto o que tiene a alguien que sufre de la misma enfermedad, ¿qué libro recomendarías? ¿Qué podcast? Yo soy, o sea, Vale sabe, yo amo los podcasts, amo los libros. Ahorita como tengo una aplicación de audiolibro, no sé, 2 al mes mínimo, eh, y encuentro mucha información y cada vez que estamos informados, siempre podemos tener y tomar mejores decisiones. Entonces, ¿qué le recomiendas a esa persona que está pasando por eso o que tiene a alguien que está pasando por eso en términos de libros? No sé. Libros, ojalá yo pueda escribirlo, el de cómo hacer, cómo vivir así. A ver, le recomendaría que pueden pasarse por mi cuenta, por supuesto, de Madre Autoinmune, pueden pasarse por la cuenta de Ice Hogren, que es la de la Asociación Española. Y podcast, el que os comenté antes de Spoon Full of Strength, que está en inglés, son unas chicas con enfermedades crónicas de Estados Unidos que quieren crear una comunidad y puede ser muy revelador para ellos y que se den cuenta también de quien lo escuche, de que hay personas que están en la misma situación. Luego, como podcast de coaching, recomiendo a Sol Aguirre. Sol Aguirre, Las claves de Sol se llama. Escucharla Mm, aporta muchísimo valor y yo escuchando a Sol esa gota que hacía falta para acabar de crear el Instagram de escritura fue escuchándola a ella. Lo que decíais antes, que cualquier frase que decís en un podcast cambia la vida de una persona, pues aquello para mí también fue muy impactante. Escucho un montón de podcasts. Yo también soy una apasionada, pues me encanta el de Cristina Mitre, me encanta Hanna Fernández, que en España son muy famosas, Enrique Sánchez, que tiene uno de Vidas Contadas que me apasiona, y el de Alex Fidalgo, y luego también escucho sobre liderazgo, como estoy ahora en recursos humanos, y hay uno de liderazgo muy bueno que se llama Misterios del Liderazgo, de Jaime Guibelalde y Juan Carlos Cubeiro, que también me gusta mucho. Y en cuanto a libros, yo lo primero que recomendaría a una persona autoinmune ahora mismo sería leer a Gabor Maté el libro mm, Cuando el cuerpo dice no, la conexión entre el estrés y la enfermedad. En ese libro él, como médico, que además estuvo muchos años en paliativos, hace unas radiografías de las enfermedades autoinmunes indicando lo que hablábamos al principio, cómo el trauma y la represión emocional acaba desarrollando una enfermedad y con estudios y con su experiencia como médico, que es increíble leer ese libro. Yo lo recomiendo encarecidamente. Y el de Este dolor no es mío, mm, es un libro sobre el trauma heredado que nos habla cómo a veces cargamos con responsabilidades que no son nuestras, me ha parecido impactante. ujú. Y luego de novelas ya literarias, pues Douglas Kennedy me apasiona. Y libros que leí recientemente, El Pacto del Agua de Abraham Verghese y Las propiedades de la sed de Marianne Wiggins son grandes novelas inolvidables. Y en España pues tenemos a Pedro Simón, que ha escrito unos libros recientemente como los siguientes, que de verdad no os perdáis nada de lo que os estoy contando porque es que es todo inspirador e inolvidable. Qué Y lindo. esto os cuento, no os lío más, que os he dicho ya muchas. Gabor Mate estuvo las 2 semanas aquí en Miami y no pude ir a verlo, no coincidía. Me hubiera encantado poder escucharlo en vivo. Es que yo estoy totalmente convencida que todos los traumas o las emociones no expresadas, tu cuerpo en algún momento de la vida te las saca por algún lado para que las mires, las trabajes, y el libro de Este dolor no es mío, pues también tuvimos una entrevista hace unos meses divina con Clau Campillo, mexicana, que hace constelaciones familiares y usa mucho este libro de referencia. También estuvo impresionante. Definitivamente es que no somos seres aislados, no solamente es lo físico. Yo estoy totalmente convencida de que lo mental, lo espiritual, lo emocional y lo físico se conjugan en un solo cuerpo a la final del día. Y si esas partes no están en balance, por algún lado tiene que salir si no lo expresamos. Por eso lo que tú mencionabas de escribir es terapéutico, es catártico, es liberador y podemos por ahí ir buscando el respiro. También pienso que lo que uno vive tiene un propósito mayor. Yo que viví la menopausia tan joven con un niño, con mi segundo hijo bebé, en su momento era sí, sí, pero ¿por qué a mí? Y con el tiempo entendí que me pasó eso o transité
ese momento para luego poder ayudar a otras mujeres y ahora es la pasión de mi vida. Lo mismo Yanni con sus circunstancias de vida personales, tú y muchas otras mujeres que a través de lo que viven, finalmente eso que es a veces doloroso y complejo se transforma en un regalo para el mundo. Así que lo rescato y bueno, estamos llegando al final de nuestra entrevista, una entrevista increíble donde hemos aprendido tanto y hemos tratado de visibilizar más de este tema que acompaña a tantas miles de personas en el mundo, ¿no? Yo me atrevería a decir que hasta millones, entre 8.000 Millones. millones que somos, pues 9 millones que lo viven. Siempre al final de la entrevista, Rocío, hacemos 3 preguntas que se contestan cortito, en una palabra, en una frase. Voy a empezar yo. Si tú tuvieras el poder de implementar un hábito en las mujeres del mundo con una varita mágica y un hábito que ha cambiado tu vida sin duda, ¿cuál sería ese hábito? Tiempo para mí sola. Agendar tiempo a solas, al menos 1 hora a la semana. Si puede ser con un libro o una libreta, donde te preguntes cómo estás y qué necesitas. Importantísimo. Sí, creo. Si reflexiona, o sea, si tuvieras la oportunidad, Rocío, de conseguirte con la Rocío de 15 años, con lo que ella estaba viviendo en ese momento, ¿qué consejo le darías? Pienso mucho en eso y le diría, si puedes ir al psicólogo, vete. Y si no puedes ir, deja, por favor, de culparte por todo lo que no hiciste cuando no tenías la información ni herramientas para hacerlo. Y quiérete mucho. Hermoso. Y por último, ¿qué significa para ti la palabra bienestar? Bienestar para mí es la suma de salud mental y física. Y la gratitud diaria de saber que a pesar de todo hay muchas cosas que sí puedo hacer. Lo que os decía antes, foco en lo que sí puedo hacer. Y siempre tomar perspectiva, siempre recordar que no viviremos muchos años más y que nada es tan importante y centrarnos en el presente. Gracias, Rocío. Gracias por dedicarnos tu tiempo. Sabemos que tienes que salir en unos minutos más ya para recoger a tu hijo de la escuela, así que te damos las gracias nuevamente por habernos regalado tu tiempo, tu conocimiento. Eh, Hablo por Yanni y por mí. Qué admirable conocer a una mujer que a pesar de las circunstancias está transformando su mundo y ayudando a otros a transformar su vida. Siempre decimos que en nuestros podcasts nos encanta entrevistar a personas que están haciendo un impacto positivo en el mundo y tú eres una de ellas. Gracias por habernos acompañado, a quienes nos miran, a quienes nos escuchan. Gracias por estar una vez más con nosotras en el podcast. Si les gustó este episodio, por favor, compártanlo con esa persona que necesita escucharlo. Tal vez hay una persona allá afuera que tiene todos estos síntomas y no sabe lo que está atravesando. Tal vez este podcast le puede ayudar a mirar que hay opciones, buscar un diagnóstico y empezar a tratar la enfermedad de Sjögren. No están solos, hay muchos recursos allá afuera. Compartan este episodio y no dejen de etiquetarnos para que más personas en el mundo, en casi los 45 países que nos escuchan y nos ven, se puedan beneficiar de este contenido. Gracias, Rocío. Gracias, Yanni. Les mando un abrazo gigante a las dos y la próxima semana nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio del podcast Saludablemente Mujer.